Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Quiero que me expliquen, otro programa de estos miércoles donde intentamos mirar la Argentina desde un costado con invitados especiales que nos ayuden a pensar en esta Argentina loca. Hoy lo tenemos a Ricardo Sáenz. ¿Cómo anda, Ricardo? Ricardo es fiscal de Cámara de la Cámara del Crimen desde hace 20 y pico de años, desde 93. Desde el 93, un montón. Ya es como tu casa eso. Sí. ¿Es el mismo lugar, el mismo despacho? 19 años estuve el mismo y hace 4 que estoy en otro. ¿Pero dónde está físicamente la fiscalía? En Viamonte. La anterior era adentro del edificio de la Cámara y ahora la Procuración empezó a alquilar departamentos en el edificio al lado. Habrás visto pasar casos y casos a lo loco, ¿no? Sí. ¿Te tocan los casos o no? ¿Alguno así en lo personal o ya aprendiste a manejarlo bien con cierta distancia? Sí, hay esta deformación profesional que al final Te alejas, te alejas un poco, pero algunos sí. Y nosotros tenemos muchos delitos comunes. Hay padres que matan a los hijos a golpes. O sea, cuando hay un chico es distinto, ¿no? Es distinto, exactamente. Ese tipo de casos de violencia doméstica son complicados. En general, estoy entrando por otro lado porque este programa es así. Hablamos como si fuera una charla de dos personas en el living de una casa. En general, la mayoría de los hechos delictivos tienen que ver con violencia doméstica, ¿no? O por lo menos con... En el fuero ordinario hay mucho. Hay mucho. Que siempre es esa discusión si es que se denuncia más, o que hay más casos o que se denuncia más, y en general uno llega a la conclusión que pasa de las dos cosas. No, pero digo, en general no se trata de, bueno, no sé los porcentajes, pero uno tiene la sensación de que el tribunal está lleno de asaltantes de bancos y en realidad debe estar lleno de gente que no sabe lidiar con los otros, ¿no? Sí, exactamente. Problemas más humanos que más delictivos. Humanos. Sí, mucha violencia intrafamiliar, de las familias ensambladas, de los parientes. No es predominante una clase social, como alguna gente podría tener el prejuicio. Claro. La violencia doméstica es de todas las clases. Puede ser que de las clases altas se denuncie menos, se tape menos. Pero... Bueno, el famoso caso de la mujer del country, que intentaron taparlo todo, ¿no? El famoso pituto. Pero cruza a todos. Sí, es transversal, sí. ¿Cómo estás viendo el cambio de gobierno? Debe haber hecho un sacudón importante dentro de la justicia. Vos, además de fiscal de Cámara, estás hace muchos años ya representando a los fiscales en la Asociación de Magistrados. Es decir, tenés un rol político más allá de... Sí, medio gremial. Claro. Más allá del tuyo. Claro, gremial. Gremial político. Aunque a la asociación no le guste que le digan que es un gremio. Pero yo lo veo mucho más parecido a un gremio. Pero bueno, hablas con todos los fiscales, todos te llaman y te cuentan. Sí. ¿Cómo lo ves al clima ahora? Yo creo que hay dos planos. Yo creo que mucho de lo que se dice es cierto, que había causas dormidas es cierto, que esto pasa en los cambios de gobierno también es cierto, pero me parece que acá la línea de quiebre fue que el cambio de gobierno te agarra en una situación económica que, si bien no es fácil, no es la debacle del 2001, donde a la gente no le importaba nada la corrupción, sino que lo tenía centralizado. Entonces la gente ahora tiene más espacio para verlo y además creo que son niveles de corrupción que no habíamos visto nunca. Sí. Con lo cual hay una presión social que se siente. ¿Y eso lo sienten los fiscales y los jueces? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, lo deben sentir en cada reunión social o familiar que tienen. Claro. Y la cosa nueva que también tienen es un gobierno que en apariencia, y creo yo que en la realidad, es prescindente. Es increíble eso. Yo creo que no ha pasado en otro tiempo político. Los que más o menos conocemos tribunales sabemos que efectivamente, salvo algún caso concreto más puntual, el gobierno no está metiendo la mano en Comodoro Pi, sobre todo, que es el fuero más caliente para la política, y esto hace que los jueces estén libres. Sí, y obviamente no estamos queriendo decir que lo que debería pasar es que el gobierno se meta. No, esto es ideal. Esto es ideal, sí, pero es novedoso. Es totalmente novedoso. Y coincido con vos, salvo alguna
si hubo, que seguramente hubo algún tipo de reunión, algún tipo de No, sí, trata porque de además decidir, fue hay más jueces oficiosa que tenían relación con algunos y demás, pero no hay una, no hay una política, no, digamos. no hay una política de operación, de operadores. Ahora, vos decís que en los jueces funciona el tema de la presión, que en un cumpleaños de un familiar viene la tía y le pregunta, ay, qué horror, y lo presiona. Eso funciona, en la puerta del Eso colegio de los chicos, en funciona el club. sí, y funcionan ustedes. O sea, el periodismo de investigación también viene haciendo un trabajo. O sea, te vienen denunciando con mucho más ruido en periodismo de investigación temas que el juez, quién sabe, hacía 2 o 3 años que lo tiene y el otro se lo descubre y entonces lo tiene que sacar. O sea, ese es un proceso que se va alimentando. Sí, ¿no? pues se han reflotado causas, el caso Skanska, que estaba enterrado, tantas cosas que uno dice, wow. Sobreseimientos que esta cosa juzgada irrita, o sea, la cosa juzgada fraudulenta que se puede reabrir va a empezar a jugar un papel importante. Sí. Pero eso más que nada lo está contando el periodismo. Sí, el video de la Rosadita vos decís que no tiene retorno eso para un juez. No. Yo creo que el video de la Rosadita fue el quiebre para los jueces y el revoleo de los bolsos en el convento ya es la debacle total o las cajas de ayer. de Florencia Kirchner, que no son delitos, pero son impresionantes igual. Es impresionante. Una época, con años de cepo, que vos juntes 5 millones físicos, como diría Fariña. Sí. Que es mucho más de lo que ella recibió por la herencia de su padre. Claro. O sea, ¿de dónde van a salir el origen? Aunque le diga, aunque ahora lo justifiquen, que digan, no, es de, no sé, de Cristina y de 2 amigos. Aunque lo justifiquen, el impacto visual es arrollador. ¿Y qué pasa con todos los jueces y fiscales de justicia legítima que estaban convencidos de que el gobierno anterior era la revolución popular y nacional? Hablan mucho menos. Yo creo que siguen operando donde pueden operar. Nosotros lo sufrimos claramente en la Cámara de Casación Nueva con el caso de Nisman. O sea, cuando la causa estaba en el fuero federal, donde parece que debería seguir, la defensa de Lagomarsino plantea el recurso de casación. Esta casación ordinaria, integrada por 3 jueces, uno de los cuales es María Garrido de Rébori, que es la presidenta de Justicia Legítima, y los otros son firmantes de las solicitadas de Justicia Legítima, o sea, gente no tan militante, pero afín, la mandan de vuelta ordinario diciendo que no está probado que la muerte esté relacionada con las amenazas, o con la denuncia a Cristina, o con ser fiscal de la AMIA. Y eso no resiste el sentido común. O sea, que esto nos obligó ahora a irnos a la Corte en recurso extraordinario, a las 2 querellas y a mí, a ver qué dice la Corte. ¿Y va a opinar la Corte sobre eso? ¿O te lo puede rechazar directamente? Lo puede rechazar porque es una cuestión de competencia. Yo tengo la esperanza que es una causa de una gravedad institucional que amerita que se expida, que se metan y digan algo. ¿Y vos tenés en ese caso, seguís convencido de que se trató de un asesinato? Sí. ¿Y tenés la esperanza de que se compruebe esto algún día, o ya es muy difícil, pasando 1 año y medio? Va a ser muy difícil probar quién lo mató en el baño. O sea, porque de esa escena del hecho ya no se puede sacar más nada. Convengamos que si fue un asesinato, vos sabés que yo tengo serias dudas, estuvo muy bien hecho, porque no dejaron ni un pelito, nada. Sí, y si había quedado, se encargaron de pisarlos y de... Por eso digo, ¿se puede, si no dejaron nada, dilucidar qué? La esperanza que yo tengo y por lo que estoy trabajando y el compromiso que yo tengo frente a mí mismo es que quede claro que lo mataron. Y creo que se va a poder presumir, no sé si vamos a condenar a alguien sobre esto, el tema de la autoría intelectual, lo que ahora se llama la autoría intelectual, o sea, quién lo organizó, quién lo ordenó, o quién lo armó de alguna manera, y ahí no hay una lista de candidatos muy larga. No. Los iraníes, el gobierno anterior,
no hay mucho más. Sí, no hay mucho más. El gobierno anterior, los iraníes, Estiuso, ya en un nivel de perversidad Sí, muy demasiado sofisticado. Otra línea de la CIDE, no hay mucho más que eso. No hay mucho más que eso. ¿Y eso que puede estar en los teléfonos? Y bueno, se está investigando toda una serie de comunicaciones que hubo durante el domingo a la mañana. En el nuevo noticiero de C5N se llegó a decir que estaban hablando de la seguridad del Boca River, que era el sábado siguiente, no ese día. Bastaba, yo me metí en Google y puse clásicos Boca River verano 2015 y me apareció 24 y 31 de enero. Y estábamos hablando de las 9 de la mañana del domingo 18. La Cámara del Crimen le pone una frase lapidaria sobre esas llamadas. Dice, ¿de qué estaban hablando gente tan importante un domingo de verano a la mañana cuando no pasaba o no debía saberse que pasaba nada? Ahí estamos hablando de conversaciones entre la cúpula de inteligencia de ese momento. La cúpula de inteligencia con la cúpula de la bonaerense. Maskin de la bonaerense, sí. Milani, Milani, etcétera. Todos los tipos, los pesados de ese momento, digamos. Sí, el domingo a la mañana, cuando el cerrajero entra con la madre a las 10:30 de la noche. Ellos dicen que se había perdido un misil. Que hablaban del misil, que hablaban de River Boca, qué sé yo, es complicado. Y bueno, ahora se estaba encarando esa investigación, pero el tema del cambio... Ahora, ¿no te conviene tener la voz a la causa, que esté un tú fuero, para poder activarla? Lo que pasa, fíjate que el otro día yo me enteré por el diario que la Procuración había cambiado al reemplazante. Como Fein se jubiló, la Fiscalía queda vacante, entonces van poniendo suplentes. Es una facultad privativa del Procurador, yo eso no lo niego. Pasa que hubiese sido bastante más profesional y más productivo que me consultaran. Pero como la Procuración no dialoga conmigo, yo no me hablan, yo llamo, no contesta, o sea, no llamo más, escribo, no me contestan. Esto es muy impresionante, porque vos sos fiscal de la Cámara del Crimen. Es muy loco. Y la Procuradora... es muy loco. Porque por un recelo, porque vos la has criticado, que no te llame, es un tema súper profesional. Exactamente. Digo, ¿cómo no puede distinguir entre lo personal con lo profesional? Sí, yo creo que es una muestra más de la independencia que perdió. Claro. Y la verdad, lo llamé al fiscal y le dije, la verdad me estoy enterando por el diario. ¿Lo conoces al fiscal? Sí, ¿Tenés sí. un Me dijo, bueno, yo había pensado en ir a verte. Yo no sé hasta dónde funciona el miedo también, ¿eh? Yo creo que, o sea, nosotros vivimos un clima, yo lo trato de explicar así, yo me siento acá, voy a la calle, voy a mi casa, hablo con mis amigos, mi familia, siento el aire, la libertad, cambió el gobierno. Ahora, yo me siento en la Fiscalía, es como si no hubiese cambiado el gobierno. O sea, el clima que nosotros vivimos dentro del Ministerio Público es el mismo. Claro, porque la cabeza sigue siendo la que porque estaba. sigue siendo la misma. Es uno de los pocos lugares donde quedó alguien tan identificado institucionalmente. E incluso está pasando algo, no sé si el gobierno lo advierte, están empezando a contratar gente echada de otros lados. Están contratando gente de aerolíneas, están contratando gente del Ministerio de Justicia. ¿En la Procuración? Claro. O sea que se está convirtiendo en una especie de anclaje. Parecido a La Matanza. Donde se recluyen ahí los muchachos. ¿En serio? Exacto. Sí. Eso es un dato importante. Porque como ocurre siempre este tipo de circunstancias, a uno le llega información. Te llaman, te mandan papeles, no controlan, no pueden controlar todos los resortes. Es increíble, el gobierno no ha podido sacarse de encima a Gil Carbó. Ahora están intentando impulsar una reforma de la Procuración para quitarle poder. ¿Le ves que se podrá pasar esa ley? ¿Se convertirá en ley? Está muy trabada en el Congreso, porque es de este tipo de situaciones en la que pareciera que todas las posiciones son razonables. O sea, el proyecto del Ejecutivo crea 4 subprocuradores, de los cuales cuelgan ahí los fiscales, con lo cual al procurador lo dejan con una representación formal. Eso no es lo que prevé la Constitución, porque la Constitución habla de un procurador, sí, como con lo cual no lo podés hablar de dividir en 4. Entonces algunos dicen, no, al procurador, todas las leyes con nombre y apellido siempre tienen algún problema, ¿no? Sí, claro. O sea, el procurador debería seguir teniendo las facultades que históricamente tuvo, pero no debería ser esta procuradora. Claro.
Entonces, si es la misma procuradora, vamos a sacarle facultades. Y hay un tironeo en el que es difícil. Lo que sí está pasando de positivo es que se va a formar la Comisión Bicameral de Control, que estaba prevista en la ley de 1998 y nunca se formó. Pero esas comisiones bicamerales no sirven para nada. Yo me acuerdo, bueno, la de la CIDE nunca sirvió para nada. No sé si alguna sirve para algo. Bueno, en una versión de la ley, el proceso de remoción lo puede iniciar la bicameral. Pedirle al Senado que junte los 2/3 para remover al procurador. Y lo que está también en la ley, obviamente, es el límite temporal. ¿Vos estás de acuerdo con eso, con ponerle límite temporal a los cargos? Bueno, en el caso del procurador de la cabeza, sí. A las cabezas, no a los fiscales. No a los fiscales, porque si no, no podrían... si no perdés independencia. Perdés independencia. A las cabezas sí. ¿Y en la Corte también? En la Corte me parece que no es necesario. Porque son varios y se van rotando naturalmente. Naturalmente. En cambio, el Ministerio Público es uno, el jefe, y es mucho más dinámico, y si vos ponés un proceso acusatorio, los fiscales tienen un protagonismo muy fuerte, con lo cual, de alguna manera, para mí está bien que el procurador acompañe un poco la política criminal del gobierno. Eso me lo estuve leyendo, me lo estuvo explicando gente... como es en Estados Unidos, constitucionalistas. Claro, en Estados Unidos directamente el ministro de Justicia es el procurador. Claro. En España el fiscal general se va con el primer ministro que lo haya nombrado, directamente. Ahora, ¿qué pasa cuando tenés que investigar al gobierno? Hay que... claro, tenés que tener... Ahí es donde viene el tema de la independencia y la autonomía de cada fiscal. Claro, el fiscal del Fuero Federal no te dará pelota. Como a mí me decían el año pasado, ¿y por qué yo no la echaba a Fein? Porque yo no la puedo echar a Fein. No, y está bien que no la puedas echar. Exactamente, cada fiscal es autónomo. Nos falta cultura jurídica también, claro, ¿no? O sea, Esteban Rigui dejó la procuración escribiendo que si la presidenta había perdido confianza en él, él se tenía que ir. Claro, una locura total. ¿Cómo es? Si parecía un ministro del Ejecutivo. Justamente se debería haber quedado... Y Esteban Rigui, que no era ningún pavo. Se debería haber quedado para defender al fiscal Rívolo que estaba investigando a Vudú. Renunció, voló Rívolo, la causa se estiró y le bajó el precio al cargo. Le bajó el precio al cargo. Le bajó el precio al cargo. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos hablando con Ricardo. Te voy a preguntar ahora sobre los nuevos fiscales mediáticos, porque ahora están saliendo a hablar mucho por los medios, que es una cosa muy común en otras culturas, en Estados Unidos, por ejemplo, pero que acá es relativamente nuevo. A ver cómo la llevas vos y cómo la llevan tus colegas. Pausita y seguimos, dale. Bueno, seguimos con Ricardo Sáenz, fiscal de la Cámara del Crimen. Yo me acuerdo de Ricardo hace muchos años con el caso Cataño. No sé si se acuerdan, Cataño era un empresario ligado a un caso de corrupción que apareció colgado en la costanera y la zona de Ciudad Universitaria, del caso IBM era, ¿no? Una antena vieja, claro. Él iba a ir a declarar, se suponía que iba a incriminar a su propio hermano. Claro, porque era como el socio menor del hermano Cataño, que estaba bastante implicado. Sí. Y apareció muerto con un papelito, un recorte de diario. Era un recorte de La Nación que hablaba de su ida a tribunales, anteojos negros. Se lo relacionó incluso con aquel caso de la mafia del que apareció colgado en un puente en Londres. Ah, claro, ¿te acordás? Que también con un papel en la boca. Y anteojos. Como que parecía un mensaje de la mafia, el papel y los anteojos negros. No quiero pasar por animalito, pero no sé si es una cuestión bíblica, de que no verás el amanecer. Sí, cierto, había Y al tipo lo cuelgan de madrugada, cuando estaba por salir el sol, pero con anteojos negros. ¿Eso se pudo probar como homicidio o no? ¿Quedó como homicidio o quedó como suicidio? ¿Te acordás? No. Quedó archivado sin que avanzara, sí, con circunstancias de la familia diciendo qué quieren que digamos, ya lo mataron a él, que cuánto... O sea, una cosa... Debe ser tremendo ser fiscal de un caso así, porque vos vas a las reuniones con los amigos, a la familia y todo el mundo, dale, contá. ¿No? Sí. Sí, bueno, de por vida te queda eso. Pasa con Nisman, claro. Con Nisman te debe pasar todo el tiempo. Sí. Contame, te preguntaba por lo mediático. Es muy notorio cómo ahora los fiscales se animan y salen y hablan y denuncian, sí, cosa que en otras culturas es muy habitual, pero acá es bastante nuevo.
¿Han entrenado, hacen cursos, se mandan solos? No. Hablá por vos y por tus colegas. No. Yo creo que forma parte Del laburo, sí. del laburo, sí. Es importante. Esto de que los jueces hablan nada más que por sus sentencias me parece una cosa muy antigua, Sí. más con los medios de comunicación que existen hoy. Y creo que es una forma de rendir cuenta de lo que uno hace. En mi caso empezó con una... Bueno, sigo siendo amateur, o sea, yo no hice ningún curso ni nada, yo hablo como me sale, pero empezó mucho ya con los temas de la Asociación de Fiscales, de la Asociación de Magistrados, y ya cuando el gobierno empezó a cargar muy fuerte contra la justicia, ahí salimos, bueno, con Ricardo Recondo, que es el presidente de la asociación en este momento. Un grande Recondo. Sí, realmente hubo que salir a explicar lo que estaba pasando. Claro. Y después del caso Nisman aparecieron también muchos otros fiscales. Lo que pasa es que el grupo que organizamos la marcha del 18 de febrero también fuimos muy atacados por los medios oficialistas de ese momento. Entonces era como que los otros medios te buscaban para ver si querías decir algo y bueno, después se armó ya una dinámica. Sí, pero es muy notorio, porque antes no era habitual que los jueces o fiscales fueran reconocidos en la calle y hoy vos vas por la calle y te saludan. Sí. Yo lo explicaba el año pasado, cuando todo empezó con la marcha de febrero, yo a veces lo decía, esto es un fracaso de la política. Sí, totalmente. A mí me pareció Era un fracaso horroroso de la oposición de aquel momento. Sí, sí. Que nosotros fuéramos los reconocidos. Totalmente. Totalmente. Pero también fue un proceso muy complicado para la política hasta que se armó como oposición, estaba muy disgregada y los acuerdos políticos fueron costosos y más, o sea, más allá en el tiempo, ¿no? Ahora, ¿por qué crees que el kirchnerismo finalmente no logró avasallar a la justicia, cosa que intentó y con mucha fuerza? ¿Qué fue lo que frenó? Ustedes, la sociedad, la política. Las asociaciones. Creo que es una ciudad mucho más politizada que Venezuela, con un nivel cultural un poco superior, y el trabajo de las asociaciones profesionales fue muy fuerte. De los abogados también, ¿no? De los abogados también, la resistencia desde la Asociación de Magistrados, de los colegios de abogados, fue muy fuerte. El gremio, al final, ¿viste? Que... La gremial. La gremial. No pudieron... Decime una cosa, ¿vos crees que Cristina va a ir presa o no? Es lo que te pregunto. No me digas que no es lo que te preguntan porque en lo el habíamos taxi. hablado en en la pausa. Yo pienso lo mismo que vos me dijiste en la pausa. O sea, para explicarlo, para que se entienda, antes de la condena, el Estado está autorizado a privar de la libertad a una persona si existe lo que se llama peligro de fuga o peligro de entorpecer la investigación, claro, cosa que eso impida hacer el juicio. La comparación clara es con Lázaro Báez. Claro. A Lázaro Báez lo agarran bajando en Buenos Aires y con un plan de vuelo que parecía que se iban, con plata en efectivo, o sea, había un peligro de fuga razonable. Exactamente. Yo no le veo peligro de fuga al caso de Cristina. Yo no me imagino a Cristina fugándose a otro país. Sí. Cada vez que la justicia la llamó vino, o está en Santa Cruz o está en Calafate. Sí. No parece que tampoco pudiera incidir en las investigaciones. No. Ni que ella controle papeles de las sociedades. Con lo cual, si va a estar detenida o sería una condena, me parece, no antes de una condena. Y para eso hay que esperar. Y para eso hay que esperar. Hay que jugar. Es importante dar esas declaraciones porque la sociedad está muy expectante. Hay mucha presión. Y hay mucha presión y no es todo una encuesta de opinión. La justicia no es una encuesta de opinión. Es importante a veces, ¿no? Aclararlo. Y no, si no haría mucha gente presa y de todos los colores. si fuese por votación popular. Bueno, pero es importante recordarlo. Ricardo, te agradezco la visita, ya se nos fue el programa. ¿Estás para la procuración o no? ¿Suena tu nombre? ¿Suena tu nombre a lo loco de hace un montón? Tendría que decir que no, pero sí, la aspiración la tengo, no lo voy a negar. Pero bueno, hay mucha gente valiosa de candidato. Bueno, ojalá que sea de verdad, de verdad. Nosotros nos vamos, nos encontramos el miércoles que viene en otro Quiero que me expliquen.